Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El país aún contiene la respiración para conocer cuál será la decisión de Ana Paola Hall si renuncia o no a su cargo como consejera del Consejo Nacional Electoral. Dentro y fuera del país, la angustia que la crisis se agudice en el órgano electoral es latente debido a la fragilidad que padece por los constantes enfrentamientos entre Libre y el bipartidismo. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos emitió un comunicado advirtiendo que la reciente renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, representa una señal de alarma sobre la integridad del proceso electoral en Honduras de cara a los comicios generales del 30 de noviembre de 2025. A menos de 5 meses de las elecciones, Honduras se encuentra en una encrucijada democrática crítica. La combinación de una autoridad electoral debilitada, una creciente violencia preelectoral y el uso excesivo de fuerza estatal podría erosionar la legitimidad del proceso y alejar a los votantes, señala el documento. Igualmente, WOLA solicita a los organismos internacionales que podrían observar las elecciones de noviembre, como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, para que no solo supervisen el día de la elección, sino que den seguimiento a todos los procesos internos del CNE, incluyendo la toma de decisiones, el acceso a los sistemas informáticos y la integridad de registro electoral. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de un comunicado, lamentó el actuar de los partidos políticos e insta el cese de toda forma de agresión física, verbal o simbólica. El ambiente cada vez se torna más tenso en el país y, de acuerdo a varios analistas del Partido Liberal, depende el futuro de las elecciones generales. No obstante, la exrectora de la UNA señala que hay una crisis en el Partido Liberal porque no tiene los votos consensuados para elegir una nueva consejera. Puede conseguir los votos del Partido Nacional, pero necesita los de Libre. Libre se convertiría en el gran elector. El gran problema es que Libre no quiere que se compruebe que las actas que se manden de las juntas receptoras de votos coinciden con la forma en que los electores votan, manifiesta Castellanos. La situación de Honduras llevó a que un hecho sin precedentes, las iglesias católica y evangélica, en conjunto invitarían al pueblo a formar parte de una caminata de oración por la nación. El mensaje de los líderes de las religiones más predominantes del país ha sido bien recibida por los diferentes sectores, quienes le recuerdan a los políticos que se autoconvocaron a la caminata que ambas iglesias rogaron que no se presentaran candidatos y que la movilización no es proselitista. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Empezamos la semana, hoy es 21 de julio, está agitado el ambiente político. Se unieron los curas y los pastores la semana pasada, hace una semana hoy. Están llamando a una marcha, o tiene revuelta la política. También la consejera liberal, ¿va a seguir o no va a seguir? Ana Paola Hall es otro gran lío, el que es ese. Porque si Ana Paola Hall renuncia, ya hablan que los de Libre no van a dejar que los liberales nombren a nadie. Y Marlon Lara, diputado liberal por Cortés, dijo que no tenían 86 votos para nombrar. Así está la política, pero qué mejor que personas que están en eso
y gente con experiencia también. Aquí está el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facusé. Don Eduardo, bienvenido. Gracias, gracias. Y don Ibis Disco, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia también. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Placer. Buenos días. Gracias, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, también el que coordina la campaña de Libre, está aquí con nosotros, don Luqui Medina. Luqui. Muchísimas gracias, Raúl, y saludos al pueblo hondureño. El ministro de Ciencia y Tecnología está con nosotros, también es miembro de la Comisión de Campaña de Libre, está Luther Castillo. Luther. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por la invitación y saludos al pueblo hondureño. Sí. Don Eduardo, ¿cómo está la política? Lo he visto activo estos días en los medios. Ya me tienen agobiado. Bueno, pues usted lo veo que está en el ruedo. Hasta de encuestas lo veo hablando. Es que yo tengo un problema. Yo tengo mi tripita ahí sembrada aquí en este país. Aquí nací. Y ese ombligo me obliga a querer desarrollar junto con otros un mejor país. Cuando uno se pone a pensar de todos los problemas que hemos tenido en los últimos años, es lamentable que todavía no entendamos de que todos somos hermanos y todos debemos de entendernos entre hermanos. Pero aquí la política vernácula nos lleva a distintos caminos. Y entonces tenemos ahorita una oportunidad de ir a unas elecciones libres, transparentes, que nos dé la pauta de que podemos mantener una democracia en sus más altos niveles. ¿Ves, Raúl? Cuando uno se pone a pensar en todos esos traspiés que se están presentando, tanto en el Congreso como ahorita en CNE, y dice, ¿iremos o no iremos a tener elecciones? Esa es la pregunta del millón. Eso he venido diciendo aquí. La gente, van a haber elecciones, los mismos candidatos a diputados, y si hay elecciones. Yo creo que van a haber elecciones. Desafortunadamente, yo creo de que el partido en el poder no le interesa tener elecciones. ¿Libre no quiere elecciones? Para mí que no quieren elecciones, y les voy a decir por qué. Primero, en todas las encuestas, y he visto varias encuestas, la candidata anda muy, muy bajo. Niveles del 12, 13, 14%. ¿Y a encuestas quién las hace? Medio mundo. He visto varias. Inclusive una de los jesuitas, que es de las más creíbles, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ellos saben de que no van a ganar. Y cuando dicen de que va a haber fraude y se retira el consejero del CNE, Marlon Ochoa, porque dice que no puede aceptar la revisión de las actas. Cuando se hizo una revisión a nivel latinoamericano y todos los países, con excepción de 3 países, tienen revisión de las actas. Obviamente, bien observadas esas revisiones. Y estos 3 países, ¿cuáles son? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todos los demás hacen revisiones. Hay observadores internacionales, hay observadores nacionales, están los 3 partidos políticos y pueden hacerlo público para que todo el mundo vea qué es lo que se está haciendo. Y entonces, eso que está sucediendo, él ha buscado como excusa para no asistir a las sesiones del CNE. Eso es un delito electoral. No prescribe, ojo, es delito porque está entorpeciendo el calendario del Consejo Nacional Electoral y posiblemente llevarnos a un problema muy, muy grave para las elecciones generales. Si no se llega a... Y yo le diría encarecidamente a Marlon, yo lo conozco a Marlon, de que asista. Hay ciertas cosas que se pueden platicar y llegar a entendimientos, pero es estando allí, no obstaculizando el proceso ni el calendario del Consejo Nacional Electoral. Cuando
uno ve las cosas así, en forma clara y precisa, han agobiado a las dos consejeras, las han presionado enormemente, han llevado los colectivos para que no logren poder entregar las propuestas para que se logren competencia. Pero si dejan entrar a una de las empresas, o sea, están llevando unas directrices que no necesariamente son las más adecuadas. Cuando dije desde el principio, todos somos hermanos y todos nos podemos entender. Yo voy a seguir más tarde, posiblemente para darle la palabra y no tener que estar solo diciendo mis verdades para que otros también digan las suyas. Abogado, ¿cómo Gracias. ves, cómo analizas? Bueno, mire, este país ha vivido constantemente en crisis. La huelga del 54 en la costa norte, el huracán Fifi en la costa norte, el huracán Micha acá en Tegucigalpa, Eta y Ota en la costa norte. Entonces, esta es una situación más de crisis que yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Lo que ha hecho falta en este país es un tema de tolerancia, es decir, cuando no se tiene tolerancia, entonces no se puede llegar a consenso. Y yo creo que lo importante aquí es entender que el país es primero sobre cualquier otra cosa. ¿Qué futuro le ve a esto? Bueno, yo también creo que van a haber elecciones, nadie se va a jugar el pellejo para que no hayan elecciones. Va a haber un victorioso y el victorioso va a ser aquel que el pueblo hondureño decida, que ya lo tiene. Ya el pueblo hondureño ha dicho, solo falta llegar al 30 de noviembre a las urnas y ya vamos a elegir ese día al presidente de la República para que haga un nuevo gobierno y se fortalezca el Estado de Derecho. Don Luque, ¿qué piensa de lo que dicen ambos caballeros? Yo quisiera comenzar enunciándole al pueblo hondureño las mentiras que han dicho en estos minutos los compañeros panelistas. Una gran mentira de don Eduardo Facusé es que todos somos familia y todos somos hermanos en este país. Yo no soy hermano de los responsables de las 10 familias que han saqueado este país y que han sumido en la pobreza a la gran mayoría. Millones de hondureños están en la pobreza. Yo no soy hermano de esos delincuentes. Yo no soy hermano. Pero un momentito, a mí no me digas delincuente, pendejo. No, yo no le estoy diciendo. Le estás diciendo usted que, de las 10 familias. que yo dije una mentira y yo no estoy diciendo Que mentira. todos somos Me familia. vas a respetar en este podio. Me dijo que todos somos familia. Somos hermanos todos. No somos Sos hermanos. hondureño. Mi ombligo está sembrado aquí. ¿El tuyo dónde No está? somos hermanos. Está fuera de Honduras. No somos hermanos. No seas somos mentiroso hermanos. vos, jodido. No somos hermanos. Comportate. No somos Comportate, hermanos. que yo no he insultado a nadie. No tenemos los mismos intereses. No, hombre, por favor. Nuestro Yo interés es protesté sacar el país adelante. para la reelección de Juan Orlando. Yo salí a dar la cara. No somos hermanos. Bueno, no tenemos entonces, los no, mismos yo no soy intereses. hermano tuyo, entonces, pues. Exacto. Malcriado. No somos hermanos. Malcriado. No somos hermanos. Irresponsable. No, yo no soy hermano sos de una quienes persona tienen toda necia. su maquinaria de los partidos políticos, de los medios de comunicación. clase de gente la los que me tienen invitaste al a estar aquí, servicio Raúl, de por favor? algunos No, intereses por favor. Yo sé que es el particulares. jefe de campaña, pero malcriado, hombre. Yo no soy hermano de quienes promovieron los fraudes en 2013 y 2017. Yo no soy hermano de quienes promovieron los fideicomisos para secuestrar los recursos naturales de este país. Yo no soy hermano de quienes ahora están buscando cómo, con la asesoría de David Matamoros Watson, pretenden instalar un nuevo fraude. No soy hermano y me siento orgulloso, además, de no pertenecer a esa hermandad. Con el dato de las encuestas, mi recomendación es que o contrate mejores estadistas o busque gente que le diga no lo que quieren escuchar. La abogada Rixi Ramona Moncada Godoy está muy por encima en todas las encuestas y eso es fácilmente medible. Pero además también hay que recalcar que con el tema del TREP y de las revisiones que hay sobre temas electorales, no es cierto que solamente en los países mencionados no existe ese caso. Yo lamento la falta de estudio sobre este tema y los mecanismos que se utilizan en la región latinoamericana sobre cómo se desarrollan los procesos de elecciones para alcanzar resultados transparentes. Y además, el hecho de que mencionen que el consejero Ochoa tiene como excusa no asistir y lo pretenden mencionar como delito,
Ya el consejero Ochoa se ha pronunciado al tanto. Lo primero es que exigió sesiones públicas, que todo el pueblo hondureño se dé cuenta de lo que sucede en esas discusiones. Además, también el consejero Ochoa ha sido enfático y se ha apegado al principio constitucional. Nadie debe obediencia sobre una orden ilegal, y que sería una ilegalidad continuar con los procesos como están nombrados, y ha hecho el llamamiento para avanzar con 2 enmiendas sobre el tema electoral. Primero es para hacer la enmienda donde se aparte la intervención humana o la intromisión humana sobre la revisión, porque lo que quieren, y esto tiene que saberlo el pueblo hondureño, lo que quieren las consejeras, ahora la consejera Cosette, que se ha quedado sola en el Consejo Nacional Electoral, lo que pretende es que lo que se revise en la Junta Receptora de Votos se transcriba en el acta y luego se escanee, pase primero por una revisión humana, como lo hicieron en 2013 y en 2017 con el fraude de David Matamoros Batza. Ya la ley y los reglamentos que hay a lo interno del CNE establece decenas de mecanismos de revisión. El código QR, la lectura del ICR, que es la revisión numérica que hay sobre los caracteres que se pretenden transcribir. Hay una revisión en el data center de cada una, hay custodios informáticos, hay custodios electorales que acompañan todo este proceso. Entonces, básicamente lo que pretende ahora el CNE con sus representantes del bipartidismo en la revisión es que las 200.000 personas que van a estar en las mesas electorales, que no sirven para nada, eso es básicamente lo que están diciendo, y que ellos van a venir a poner los resultados aquí con la gente que ellos decidan, y van a descartar todo el proceso electoral. Yo también quisiera condenar el hecho de que llamen como crisis a la huelga de 1954, que no fue más que una exigencia de los derechos laborales justos hacia los que había que avanzar. No puede ser tomado jamás como una crisis. Yo pido disculpas al pueblo hondureño por las declaraciones del abogado, ese pueblo hondureño que goza de los beneficios laborales, pero que en el trasfondo lo que deja entrever es que casi estaban dispuestos a seguir con la esclavitud legalizada en este país, que eso es lo que querían pretender instalar, decir que no haya tolerancia. ¿Tolerancia ante qué? ¿Ante las ilegalidades en el CNE? ¿O que no haya tolerancia ante qué exactamente? Y que pretendan seguir haciendo llamados sobre las crisis para buscar ese fantasma del llamamiento, que del diente al labio tienen un discurso, pero por dentro no quieren ir a elecciones, sino lo que quieren es dar un golpe de Estado y repetir la triste historia de 2009. No vamos a tolerar otro camino que no sea elecciones limpias y transparentes, donde estamos absolutamente seguros. Y esto el pueblo lo sabe y lo acompaña. Libertad y Refundación seguirá gobernando. Luther. Sí, yo quisiera, número uno, llamar la atención ante la manipulación y la burda mentira, pues, que descaradamente se presenta. Fue el bipartidismo que presentó la enmienda para usurpar las funciones de la mesa electoral. Es un elemento importante que vale la pena poner en la mesa. Hoy quieren vertir neoconceptos que se llama revisión de actas. Eso se parece al golpe de Estado del 2009 con el concepto de sustitución constitucional, ¿verdad? Entonces no existe en la ley electoral el elemento de revisión de actas, ¿ya? Hoy lo que hay, una intromisión humana en el sistema, Libre solamente se opone a esos injertos que quieren hacer en ese proceso, Libre defendiendo la transparencia en este proceso, y ellos proponen esta enmienda para retornar, número uno, al fraude del 2013 y al fraude del 2017. O sea, tenemos que tener claridad en la parte del planteamiento, pueblo hondureño, para que no nos confundan con estos neoconceptos que quieren incorporar en ese proceso de intromisión humana para seguir
con la curva de Matamoros-Watson. Es un elemento trascendental que vale la pena señalar en este instante. El otro es cuando se manipula el concepto de democracia, que es una claridad que democracia es el poder para el pueblo. Cuando se confunde con demonocracia, una falsa democracia que se han construido en este país el 1%, que vive del 99%. Ese 1% que se ha construido un falso concepto de democracia, que es un concepto propio de democracia, que están acostumbrados, uno, a manipular la verdad, dos, que están acostumbrados a vertir esos neoconceptos para confundir a la gente, que es un elemento de suma importancia, pero también hoy tampoco están acostumbrados que el pueblo tenga voz, porque en este país están acostumbrados a que unos pocos tengan voz, son los únicos que tienen el derecho de hablar. Entonces enfurece hoy que también los de abajo, los hijos de los humildes, que hoy puedan hablar, puedan vertir su opinión, porque aquí en este país tenemos el ombligo todos, y todos tenemos derecho a vertir nuestra opinión. Y ese es un elemento importante. Y luego comenzamos con un discurso triado de Cuba, de Venezuela. Esos demonios los vienen mencionando desde hace muchísimos años. Son los demonios que tiran en todos los procesos electorales, ¿no? Entonces, es un discurso arcaico, como culto que le rinde ese proceso arcaico al talento de hoy. Entonces, eso ya no cala en el pueblo hondureño, ya no cala meter el demonio de Cuba aquí. El pueblo hondureño está consciente que el pueblo cubano ha sido un pueblo solidario con nosotros, ¿no? Allá en las montañas tierra adentro, acompañando a nuestras hermanas y hermanos. Más de 39 millones de consultas gratuitas a nuestra gente. ¿Quién podría estar en contra, por ejemplo, de devolverle la vista a los que no tienen 40.000 lempiras para ir a las clínicas privadas a operarse una catarata de un terigión? ¿Quién podría estar en contra que le enseñen a leer y a escribir a alguien que el sistema le prohibió o le denegó la posibilidad de aprender a escribir su nombre? Baja un poco la voz, por favor. No, usted no me baje la voz. Yo no le dije a usted sobre el tono de su voz. Yo, con todo respeto, me estoy dirigiendo. Usted no tiene derecho. Baje la voz. Usted no puede callar. Raúl, decirle que baje la voz, por favor. Un elemento importante. Nadie podría estar en contra, por ejemplo, de que un pobre tenga acceso a una consulta especializada que en este país no puede tenerla, por ejemplo, en los hospitales públicos. Entonces, incluso les estorba el timbre de voz, ¿ya? Porque ellos están acostumbrados a oír solo su voz. Entonces, ese elemento, hay una ruptura hoy que debe existir, porque sí, los representantes del pueblo de verdad, de allá abajo, podemos gritar y decir nuestras verdades y decirle a nuestro pueblo qué es lo que está pasando en este sentido. Muchísimas gracias. Eduardo. No, yo quisiera, es que ellos hablan de pureza y de castidad, ¿verdad? Hasta cierto punto. Son hombres íntegros. Pero yo quiero recordarles qué es lo que ha pasado con Cedesol. Ahí el Ejecutivo tomó una decisión magnífica. Canceló al ministro por pícaro. Pero todavía sigue la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar, ¿verdad? Se llama. Que dicen que está con permiso y le están pagando el sueldo que pagamos nosotros con nuestros impuestos, que dicen ustedes que no pagamos impuestos. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Por qué no le hacen un juicio político? Demuestren que son transparentes. ¿Qué pasó con Corium? Recogieron 450 millones de esa gente que fue a depositar y las engañaron definitivamente y no los regresan, se perdió ese pisto. Pero ustedes son muy transparentes, ¿verdad? Nosotros somos los malos y ustedes son los buenos. Grandes picardías las que están haciendo y lo siguen manteniendo todavía ahí. ¿Por qué no le hacen un juicio político? Pero ya, hablando sobre el tema que tenemos nosotros aquí para discutir, la renuncia o no de la consejera Ana Paola Hall,
yo creo que debemos de meditar en qué es lo que va a suceder el día de hoy. Yo espero, honestamente, que ella mantenga su posición ahí como consejera, pero que no le estén acosando, ¿verdad? Lo mismo que la Coseta, la otra consejera. Porque esa ha sido la maña que han tenido ellos, pero acosar a la gente, intimidarlas y crearles miedo. Porque ese es el discurso que han tenido a lo largo de este periodo. Libre las presiones a todos. Ay, le mandaron los colectivos, por favor, también. Hoy ya se nos olvidó. Salió en todos los medios. Yo no es algo que me estoy inventando. Pero, independientemente de eso, ¿qué sucede si ella mantiene su posición y sigue como concejal? De nada va a servir. Porque la persona que debería de estar ahí, que no la dejan llegar, por X política que tienen, no van a poder cumplir el cronograma. Entonces vamos a llegar a una etapa en la cual no se van a cumplir los requisitos del cronograma, de tener las actas, de tener los cartones del transporte y toda la cuestión, y llegamos a ¿qué? Al 30 de noviembre y no vamos a tener elecciones. ¿Por qué? Hay un señor que está boicoteando definitivamente el proceso electoral y es un delito. Si no tenemos esa oportunidad, ¿qué sucede? Se rompe el sistema institucional y se quedan todavía en el poder. Y después viene la constituyente que la han venido anunciando a diestra y siniestra. Ellos quieren perpetuarse en el poder. Si no, ¿a qué partidos o a qué países representan? Si son a dictaduras. Y yo no voy a decir de que en los gobiernos anteriores se hicieron las cosas bien. Yo salí a protestar contra la reelección de Juan Orlando Hernández en un programa de frente a frente. Y fue el único. Ustedes no protestaron por esa reelección. Dios mío. Yo sí salí. Dios mío. Yo sí salí. Dios, ¿cómo hacemos? ¿Publicamos? ¿Cómo hacemos con eso? Tenemos como unas 1000 fotos, Raúl, las publicamos aquí. Cuando tengan ustedes, me muestran esas encuestas porque el hombre dice Mira, aquí que las encuestas mira, están a perder. Entonces, Ahora ellos pusieron los muertos. mira, el problema es de que esta gente se ubica nada más en el pasado, lo que ha sucedido y los malestares que hemos tenido, pero no quieren hablar del futuro. Yo sí estoy hablando del futuro, yo quiero democracia para mi país, yo quiero elecciones libres, yo quiero que sean transparentes, que el pueblo se vuelque a votar. ¿Por qué las iglesias se han unido para buscar paz y tranquilidad en nuestro país? Que no haya odio, que es lo que han estado generando a través de sus discursos malévolos contra el pueblo hondureño. Odio. A base de odio no caminan los países. Es a base de hermandad. Pero ellos no son hermanos. Ellos no pueden verlo a uno con unos ojos de amistad, de entendimiento. No, yo no puedo. ¿Me entiendes, Raúl, lo que estoy tratando de decir? Ese es el idioma que hablan. Yo estoy hablando un idioma diferente, de respeto, pero ellos no pueden tener respeto para los que tenemos nuestra versión de la verdad. Ellos son los únicos dueños de la verdad. Y en eso, pues yo los puedo entender, porque ese es su discurso. Pero yo creo de que aquí tenemos derecho nosotros los hondureños a ir a unas elecciones libres y transparentes y que no estén obstaculizados por gente que no realmente necesita y ni quiere tener elecciones, porque saben que las tienen perdidas. Las encuestas son claras. Entonces van a obstaculizar a como dé lugar que lleguemos a esas elecciones libres y transparentes. Y están buscando cualquier excusa para hacerlo. Bueno, hay un principio, más bien un dicho en la academia, que dice que lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Usted puede ir a cualquier universidad del mundo, puede ir a cualquier escuela del mundo, pero si no tiene el talento, de nada le sirve. Yo siento que el tema, y aquí se puede ver, ¿verdad?, una intolerancia, o sea, no necesito ni contarlo, está frente a los medios, una intolerancia que no debe de caber. Donde haya consenso significa que una parte
se pone de acuerdo con otra parte para resolver un tema que está sobre la mesa de discusión. Yo creo que, y también está desde el punto de vista de donde lo vea uno, la gran mayoría de los hondureños queremos democracia transparente. Y vamos a ir el 30 de noviembre, ya se mostró en las recientes elecciones internas, la gente fue a las elecciones. Y ahí la gente va a valorar quiénes son sus candidatos que realmente van a apostar para mejorar el país. Yo creo que de esta reunión va a ser muy poco lo que podamos dar. Porque de un lado está una actitud y del otro lado que se quiere llegar a un tema de moderación, no se va a lograr. Y eso es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Este es un reflejo de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, donde hay dos personas que están de acuerdo y una que no esté de acuerdo. Y eso no se va a lograr nunca. Nunca va a haber un consenso. La única manera que nosotros podemos lograr consenso es teniendo tolerancia. Yo debo decir que yo no me referí si la huelga del 54 fue buena o fue mala. Dije que había una crisis. Eso generó una crisis que llevó a que se alteraran las horas de trabajo. Por ejemplo, antes era indeterminado el número de horarios de la semana. Ahora el Código del Trabajo, que fue en el gobierno de Villa Morales, se estableció la jornada laboral de la semana 44 horas. Se lograron el pago de horas extraordinarias, el pago de horas mixtas. Yo no me estaba refiriendo a los campesinos o los de... Yo vengo de un extracto donde tuve que tener compañeros de la raza de color, de Tela, un pueblito. Me tocó hacer cosas diferentes aquí en Tegucigalpa, luchar para poder salir adelante. Por cierto, les recuerdo que Héctor Manuel Zelaya, padre, fue el mismo año que yo fui a la universidad, con la única diferencia que yo terminé. Y yo no sé si él terminó. Yo conocí a Héctor Manuel Zelaya cuando iba a la colonia de la Campaña a reunirse allá con muchos amigos, a ver a doña Xiomara. No es ahora. José Manuel, entonces. José Manuel, sí. Y a Héctor Manuel también lo conozco, porque estuvo con nosotros en un pleito que duró 12 años, donde el suegro de él tuvo conflictos. Entonces sí conozco a la gente y sí sé lo que es la tolerancia. El problema es que cuando nos volvemos intolerantes, que no podemos permitir que los demás opinen, entonces tenemos este tipo de circunstancias. A ustedes los periodistas disfrutan, porque esa es parte del negocio de ustedes. Pero la gente que está afuera, que está en su casa, de repente hasta apaga el televisor, pues no quiere ver este tipo de conflictos. Y otros piden el desayuno. Tráeme la comida aquí, mejor, está mejor ese pijama en la televisión. Así es. Así es Honduras. Pero es parte del negocio. No, por y eso, Honduras así es. Raúl, por eso digo yo, esta es una crisis. Y No, por eso. Es que él tiene razón, pero... La crisis, por ejemplo, que yo me refiero, como no va a ser una crisis el FIFI, que dejó en la calle a medio mundo, el MICH, que tuvo que reconstruirse este país. O sea, esas son crisis y hemos salido de esas crisis. Y yo no creo que esta no sea otra crisis que no podemos salir. Lo que pasa es que necesita un poco de esfuerzo de todos los hondureños para poder salir. Pero si estamos en alguien que desde el momento que viene enfrenta un debate personal, es porque no se tienen argumentos. Los argumentos son los que fortalecen este tipo de diálogo. Si no tenemos fortalezas, no tenemos argumentos, los diálogos no van a tener el éxito que ustedes buscan. Ministro Medina. Voy a responder puntualmente a las aseveraciones, primero de las de don Eduardo. Dice, textualmente dijo, dicen que no pagamos impuestos. No lo digo yo, no lo dice Luther. Lo dicen los 40 decretos que aprobaron en el Congreso, con los diputados que mantienen comprados a quienes le financian las campañas, con los diputados que responden a los intereses de las 10 familias. Esos 40 decretos. Y no les gusta hablar del pasado, porque cuando hacemos referencia al pasado, queda claro que se han beneficiado de exoneraciones y exenciones fiscales por más de 500.000 millones de lempiras. Más de 500.000 millones de lempiras. Esos son los beneficios que han tenido las 10 familias y los 25 grupos económicos con los 40 decretos que les aprobaron en la dictadura. Por eso no quieren hablar del pasado. Han llegado a tal punto que en la duración de este programa, Raúl, las 10 familias y los 25 grupos económicos van a tener de beneficio
propio para sus exoneraciones un monto de 13 millones de lempiras. 13 millones, eso están ganando en lo que está transcurriendo el programa. Claro que es una disparidad que hay que resolver en este país y por eso es que encontramos los niveles de pobreza por encima del 70% y con un enorme esfuerzo y con la inversión pública se ha logrado reducir la pobreza en un 10%. Que eso es haber sacado a personas de la extrema pobreza y de la pobreza cerca de 1 millón de personas. Dijo primero que sí quería elecciones, pero ahora en la segunda intervención, y además que creía que iba a haber elecciones, dijo al inicio, pero ahora dice que ve que no vamos a tener. Le dura como unos pocos minutos nada más el discurso. Y además, yo condeno, y aquí sí lo voy a hacer en nombre de la resistencia popular, en nombre de los movimientos sociales y de la lucha que aglutinó lo que comenzó como el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Porque ahora, como han privatizado todo, y aquí privatizaron Hondutel, que tenían privatizada la ENE, privatizado los ríos, las montañas, tenían privatizado... Si los dejan privatizar el aire, pueblo hondureño, por Dios que lo privatizan. Así piensan las 10 familias. Y entonces ahora dice que él es el representante de la lucha contra el fraude de Juan Orlando Hernández y contra la reelección ilegal. Ya privatizó la lucha, ya privatizó la resistencia popular, privatizó el discurso por la defensa de la democracia. Yo estoy 100% seguro, 100% seguro, que en la próxima intervención va a privatizar el pensar y el sentir de las iglesias. Y va a querer pretender decir quién sí y quién no puede ir a la calle en la convocatoria de las iglesias. Ya va a hablar en nombre de las iglesias. Y si tiene otra participación, va a hablar en nombre de los medios de comunicación. Y después va a hablar en nombre de los empleados de aquí de Canal 11. Y después va a hablar en nombre de quienes andan allá por la calle. Y después va a hablar en nombre de las empresas que hay aquí cerca. Así es el modelo de privatización. Mira, es abusivo. Raúl, me da lástima que me hayas invitado a este foro. Yo no me imaginaba que íbamos a estar enfrente de estas personas. Son a ese nivel. Pretenden, ministros, pero ¿qué clase de gente privatizar tienen? Absolutamente todo. Puros charlatanes. Pretenden privatizar absolutamente todo. Por favor. Está privatizando la lucha. La iglesia, apostemos. En la próxima intervención va a privatizar la iglesia, como que fuera concierto. ¿Quién sí puede ir a movilizarse con la iglesia y quién no? Así pretende. Todo lo ven como boleto, todo lo ven como mercancía, todo lo ven como mano de obra para producir riqueza. Todo lo ven a beneficio propio. Ese es el modelo de privatización abusivo contra el que nos oponemos. Luther. Hay un elemento importantísimo en esto que dicen, ese siempre ha sido el discurso contra la resistencia popular. Que son pícaros, que intimidan personas, que acosan personas. O sea, es un discurso triado contra la resistencia popular. Ese... que intimidan personas en este país. Libertad y Refundación y la Resistencia Popular puso más de 150 muertos en todo este periodo de los 12 años. Compañeros que tienen nombre y apellido. Ustedes pueden reírse, pero eso no es de risa, ¿ya? Porque estos son familias que han ahí, que han sido enterrados, que han sido asesinados por la dictadura. En todo el proceso de resistencia, de la lucha de un pueblo por un país diferente. Y quiero recordarles algo muy importante. Perpetuarse en el poder. Libertad y Refundación tiene 3 años y medio de gobierno. ¿De qué puede hablar el bipartidismo sobre perpetuarse en el poder? Pues, o sea, esos conceptos nosotros los sabemos definir, pues. Ustedes también lo sabrán definir. El otro elemento, el fin de la iglesia es la paz y el amor. Nosotros estamos de acuerdo que la iglesia salga. La resistencia está lleno de gente de fe. Iglesia. Lo que no compartimos son los que apoyaron el golpe de Estado. Y los que fueron a bendecir la dictadura. También. Los que oraban por Juan Orlando Hernández. ¿Ya?
que son las mismas caras que hoy salen enfrente de los procesos. Pero en esa marcha vamos todos. Los de la iglesia somos hijos de Dios y vamos todos a orar por la paz de Honduras. Porque es el fin de la iglesia, pues, el fin. Entonces, hay un elemento también importante. Entendemos la academia de abogados y venimos desde abajo. Transitamos y tenemos argumentos para el debate. ¿Ya? Argumentos fundamentados. Yo caminé 3 horas para ir a la escuela y 3 horas para regresar en la Mosquita a Honduras. Yo soy de San Pedro Tocamacho, municipio de San Francisco Bulnes, donde no tiene ni electricidad. Me hice médico con una beca, soy especialista en una universidad en Cuba. Y luego estudié en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Acabo de defender la predefensa de mi segundo tesis doctoral. Eso no me lleva a mí a ser timorato en la defensa de los intereses de un pueblo. ¿Ya? Eso me lleva a mí a utilizar la academia con contundencia, con firmeza y valentía para defender los derechos de mi pueblo. ¿Ya? Entonces, quizás los tiempos cambian. ¿Ya? Y esos tipos de académicos que eran al servicio del sistema, hoy también tenemos académicos que defienden la postura de los de abajo. De los médicos que nos damos la vida allá en Icoteas, atendiendo a los trabajadores de las palmas africanas, del paludismo, del dengue. Yo lo hice por 10 años de mi carrera ahí, por toda la zona de Iriona. Tierras de mis abuelos usurpadas por las palmas africanas. Y lo digo con vehemencia y firmeza y con tono de voz, porque es un criterio de mi gente. Asesinados para despojarse de su territorio. Ahí estuve yo 10 años trabajando, curando esos cortadores de palmas que no tienen ni derecho a un seguro de salud. Entonces, cuando hablamos de esos elementos, ¿ya?, de esa defensa académica de principios, también vale la pena decir y recalcar, ¿ya? No les gusta que hablemos del pasado, pero un pueblo que no se empodera de su pasado y no conoce con firmeza su pasado, está condenado a repetirlo. Y estos son a lo que los hijos del pueblo hoy estamos con firmeza y garantía de defender lo que a este pueblo le pertenece. Sí. Mira, Raúl, yo les hice una pregunta sobre Cedesol. Obviaron la respuesta. La si corrupción. La respuesta usted la dio, felicitó al gobierno. Momentito. A la señora presidenta de la República fue que la felicité porque tomó una decisión de desmarcarse de ese señor que tenían de ministro. Corrupto, porque lo reconocieron. Esa es la clase de personas que han tenido ustedes ahí. Pero todavía está la vicepresidenta del Congreso y ganando sueldo. ¿Y por qué no me contestan sobre eso ustedes? Pregúntele al Congreso si nosotros somos funcionarios del Ejecutivo. Vos sos director de campaña. Pero eso es del tienen Congreso. Influencia. ¿O es que andas pintado? Eso es del Congreso. No, entonces el Congreso es un desastre, es lo que quieren decir. El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas Por favor, hablen en idioma. Venimos a hablar aquí después. No. Es que cuando uno les señala las cosas, esas no las quieren contestar. Obvian las preguntas. Mientras no estén los informes, no, momentito. van a querer hablar. Estamos hablando de un acto de corrupción de millones de lempiras que le han robado al pueblo. Y todavía están ahí. Sí, estamos hablando 500 mil millones de lempiras le robaron al pueblo con los 40 decretos que aprobaron. Deja de hablar tonteras, por favor. Mira, yo les hice una pregunta. ¿Por qué no me la contestan? ¿Qué van a hacer ustedes con la gente que tienen en el Congreso para castigar a esa señora que con un televisor casi enfrente, porque tenía el teléfono hablando con el ministro, por el amor de Dios, y todavía le estamos pagando sueldo? Por favor, ustedes tienen influencia para deshacerse de esa persona y demostrar que son puros, que son impolutos. ¿Ah? Nosotros no somos el Ministerio Público. Y no estás vos no estás en el gobierno, no tenés un puesto. Vos estás en el gobierno. Sí, por eso le explico cómo funciona. Por eso le explico cómo funciona el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Los dos son ministros. ¿Cómo es posible que sean ministros y están en campaña política? Los ministros no deberían de renunciar. Si es que ustedes no se dedican a su trabajo. Cerquita lo tienen. No, mira, espérate, Luque, espérate. No, discúlpame. No está preguntando. ¿Por qué no se dedican a la campaña
dejen a sus viceministros a trabajar y dejen de ganar ese sueldo. Si están en campaña política, por favor. ¿Y qué es lo que le preocupa? Esto es lo que están haciendo ustedes con los impuestos de nosotros. Pero no somos candidatos. No dice que vamos a ganar. Pues. No, por favor. Es que o están en una lo cosa... lo que le preocupa es eso. No, si lo que vamos les a ganar. estoy diciendo es que ustedes hablan de los corruptos y no estoy de acuerdo con, con todo lo que están diciendo. Hay empresarios necesitamos corruptos. que usted esté de acuerdo. Discúlpame. No nos expresamos para que usted esté de acuerdo. Discúlpeme. Hay empresarios corruptos, como también hay políticos corruptos y como hay gente dentro del gobierno que son corruptos. Y ya lo acabo de mencionar. La diferencia es que Libre persigue y déjame condena la corrupción. Déjame terminar, muchacho. Entonces, a la hora de la hora, ustedes tienen 3 años y medio plus, ¿verdad? Como dicen los gringos, para haber limpiado todo eso. De esos empresarios, ¿por qué? Lo que no limpió el bipartidismo en 100 años. Déjame terminar vos también. No me voces, o si no te Bueno, voceo entonces, también. cállate, pues. Entonces no me calles. Aquí no vas a callar a nadie. ¿Qué pasa? Mira, o suspendemos el programa o me dejan hablar. Raúl, vos estás de moderador. No, por eso pues los veo. Mire, ve, usted es un expresidente del COEP, él es un magistrado y aquí hay 2 ministros. Personas respetables. Supuestamente. Bueno, por eso aclaro. Nosotros El sí. presidente del Bueno, COEP es magistrado, 2 ministros. Así es Honduras. Usted que va a ir a votar, ve, un empresario, presidente del COEP, un magistrado, 2 ministros. Yo entiendo que entre ustedes pueden platicar. Pues eso es lo que queremos. Y yo estoy... Siga, don Guay. Bueno, entonces, cuando estoy diciendo que han tenido 3 años y medio para castigar a esa gente, tienen la ley de por medio, tienen la fiscalía de por medio, ¿por qué no lo han hecho? Pasan diciendo de que los corruptos aquí, que los corruptos allá, que empresarios y todo, ¿por qué no los castigan? Es competencia desleal para nosotros también, el que haya actos de corrupción de parte de algunos empresarios. Pero ese discurso ya está gastado. Siguen diciendo cosas y no las cumplen. Ahí está la ley. Cumplan, aplíquenla. Entonces, ahora, así como le exige al Congreso la separación de la diputada, exíjale al Congreso que apruebe la ley de justicia tributaria. Nos vamos ahora al campo del Congreso, entonces hablemos de lo toral, de lo que va a resolver el problema del país. Esa ley la y démosle al pueblo hondureño la posibilidad de tener 60,000 millones de lempiras más de inversión pública cada año, que ahorita se quedan en manos de 10 familias. Mira, exíjalo. Ese discurso de la ley mal llamada justicia tributaria, ya trilla, por favor. Apruébela y entonces déjame terminar. Con solo el anuncio de eso, se fueron un montón de maquilas de este país y perdimos 50,000 empleos por culpa solo del enunciado. Ahí se fueron a El Salvador. ¿Y vos de qué te reís? Sí es cierto. Entonces, esa gente se quedó sin trabajo. Son 50,000 familias que se quedaron sin trabajo. Díganme, ¿qué inversión ha habido aquí en Honduras? Que ustedes tienen 3 años y medio. Cuéntenme de la inversión que se ha hecho. ¿Cuánta gente de afuera ha venido a invertir aquí en Honduras? No ha leído los informes del Fondo Monetario. Yo los veo. ¿Cuánta gente ha venido a invertir aquí en Honduras? Ha incrementado la inversión extranjera directa. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No ha leído los informes. Por favor, no seas... No los ha leído. No, por favor. Ya lo vamos a publicar. Ya lo vamos a publicar. Ya lo vamos a publicar. No me vengas con cuentos. No, ya lo vamos a publicar. En toda Centroamérica, los países donde menos se ha invertido es en Honduras y en El Salvador. Todos los demás países están invirtiendo. ¿Aquí de qué estamos viviendo? De las remesas familiares, del café. Pero no estamos generando trabajo. Ustedes no se han querido reunir con la empresa privada para hacer un planteamiento lógico de crecimiento a largo plazo del país. No les gusta el diálogo. ¿Cuántas veces hemos insistido de que nos sentemos a dialogar? Se hizo una presentación de propuestas. Vino gente de todos lados para poderla presentar. Se invitó a todos los candidatos. ¿Y quién no vino? La candidata de ustedes. Porque no le interesa nada que venga de propuestas para el desarrollo del país. Esa es la realidad. Estamos proponiéndoles cosas analizadas. Estuvieron miembros de la universidad, miembros de extranjeros para poder hacer las propuestas, miembros del COEP, miembros de la empresa privada en general para generar todo eso. Pero no les interesa. No han contestado. Después de que la presidenta del COEP recibió su mandato,
y abrió las puertas para el diálogo. Anabel, hasta después de 3 meses la recibió la presidenta de Honduras. Y hablaron de que se iban a crear un montón de comisiones y aquí y allá para el desarrollo del país. Hasta el día de hoy, al día de hoy, ya lleva 1 año y medio de ser presidenta Anabel Gallardo, no se ha creado ninguna comisión, ni una sola. Si nosotros, a ustedes les conviene que la empresa privada ande bien, eso es bueno para ustedes, para el partido. Pero ante estas desechos. Y no andará bien con los 500.000 millones que se ganaron. ¿Cuáles 500? 500.000 millones que se ganaron por exenciones y exoneraciones ¿Quiénes lo fiscales. ganaron? Las 10 familias. No, por favor. Que son empresas privadas. Exenciones son las que se dan no les va bien en la canasta básica. Al pueblo es al que le va mal. La canasta, que come una vez al día. No hay exenciones. Que come salteado. No hay exenciones para la canasta básica. Al pueblo. No hay exenciones para el combustible. Problema por esta disparidad. No se puede discutir con esta gente. Deme un minuto, ministro. Señor. Gracias, Raúl. Mire, yo dije una frase que es una frase célebre. Lo que Natura no da, Salamanca no lo pone. Y aquí está demostrado. Así Pues, es sencillo. Quien lo entiende bien. Hay temas que son importantes para la vigencia del Estado de Derecho, la democracia. Ese no es un tema nuevo, siempre han habido conflictos. Los grupos poderosos, como en el pasado fueron los políticos, los militares, el clero, al final se dieron cuenta para que hubiera un Estado de Derecho que debería haber una concertación. El tema es que así no se puede tener concertación. Si en un debate tan sencillo de esta naturaleza no podemos tener una concertación porque no existe tolerancia, ¿verdad? Yo creo que esto no va para ningún lado, no va a producir resultados positivos. Tomo eso. ¿Cómo van a hacer para arreglarse en ese Consejo Nacional Electoral? Pues, parece que va a ser la misma actitud. Y yo creo, Raúl, yo tengo una voz grave, siempre la he tenido y siempre me he manifestado, pero evito gritar, porque cuando uno grita es que no tiene argumentos, y los argumentos son vitales para llegar a buscar temas de posición y solución de casos. Yo no creo que nadie que sea intolerante va a lograr un consenso. Los consensos se logran precisamente porque hay tesis y antítesis. Uno tiene una tesis y el otro tiene una antítesis. Y entonces en función de eso se busca un punto de equilibrio. Cuando no hay puntos de equilibrio que solo se ven en un lado negro y en el otro lado blanco, y en el centro no hay gris, entonces pasa lo que está pasando en el país. Yo creo que un punto importante, aquí tenemos 2 ministros, no son cualquier persona. Lo que ellos digan es fundamental para que el pueblo pueda captar qué clase de ministros tiene. Que hay un empresario, yo soy un ex juez, que cuando me tocó tomar decisiones a veces... Magistrado de la Corte. Sí, a veces me tocó 8-1 y tenía que tener tolerancia. Y hubo un caso, y hubieron otros que les pasó lo mismo. Yo siempre saco a relucir las personas con las cuales yo caminé. José María Palacios Mejía, del Partido Liberal, con tendencia bastante a la izquierda. Toda la familia de él forma parte de este gobierno y gente importante. Mayrita, por ejemplo, es una persona correcta. La actitud de ella viene en un debate, va a ser una actitud correcta y tengo la mejor imagen de ella. El otro, René Suazo Lagos, exministro, profesor catedrático de Derecho Penal, graduado en la Universidad Complutense de Madrid y estuvo en Berlín, ¿verdad? En el Instituto Max Planck, trajo a directores acá. Puedo hablar del abogado Flores Valeriano, un hombre talentoso que hizo valer posiciones correctas. Entonces, Edmundo Orellana, que fue mi maestro, Osvaldo Ramos Soto, o sea, había debate, pero un debate constructivo, un debate que hacía las cosas diferentes, porque había tolerancia y el país está llegando a términos de intolerancia. Yo quiero referirme al tema central para el cual nos invitó, el tema de poner a disposición el cargo de Ana Paola Hall. Yo creo que en este caso algunos fundamentos de derecho tiene y el otro son temas personales, ella lo ha dejado ver. ¿Qué va a pasar si ella formaliza su puesta a disposición del cargo? Va a venir otra crisis. ¿Por qué? Primero, para aceptarlo necesita
no solo necesita una disposición del Congreso, pero para nombrar su sustituto necesita una mayoría calificada. Ahí es donde se corre el riesgo del tema de las elecciones. Yo no creo que vamos a llegar hasta ese momento, el 30 de noviembre, que no estemos. Claro, el país está sin un plan, sin un programa. Fíjense que aquí la gente habla del bipartidismo, si todos somos objeto del bipartidismo. A mí me dijeron que usted trabajó en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Yo fui becado, solo le explico en No, pero solo déjeme. Solo le explico en 10 segundos. Disculpe para el respeto. Yo cuando usted habla, yo fui lo dejo becado que... por el gobierno del Poder Ciudadano. Entonces, yo lo que me quiero referir, aquí todos somos el mismo Mel Zelaya, ¿de dónde viene? El bipartidismo. Rixi Moncada, ¿de dónde viene? Rixi fue juez cuando yo fui magistrado. Pregúntele cuál fue mi actitud. Ella le puede decir quién es Ibitico. Yo no necesito andar diciendo que yo hice esto, que hice el otro. La gente nos conoce. Por sus actos los conoceréis. Entonces, yo no creo que este debate, que hasta le puede dar un infarto a mi querido Guayo, y ustedes estarían felices de que eso pase, estoy seguro. No, nunca le hemos deseado el mal a nadie. Nunca le hemos deseado el mal a nadie. Pareciera que sí. Aquí y además resucitación carne pulsera. Sí. ¿No? Y además, Eso me gusta. Y además queremos que llegue enérgico el 30 de noviembre para ver el triunfo de la abogada Rixi Ramona Moncada. Entonces yo quiero retomar el tema, mire. Hoy sí ya estamos calmados. Ya estamos calmados. No, pero lo voy a felicitar. Ya calmó las aguas. No, es que estamos en una crisis. Mira, es buen moderador. No se trata, yo soy un hondureño igual que ustedes. Igual que todos, hombre. Sí. Cuando me ha tocado hacer las cosas las hago bien. Yo no voy a venir a meterle fuego al país. No quiero eso para mi país. Yo tengo mi nieto, que no solo es el mejor alumno de su curso, y probablemente de su escuela. Es un gran deportista. Y ese gran deportista, yo quiero que lleve lo mejor de su abuelo, como de mi hija, que va al bufete conmigo y me ayuda. Entonces yo no creo que un tema de intolerancia, y más me parece un tema de madurez. Cuando yo lo veo, y probablemente yo al ser joven fui esa actitud que tienen ustedes, lo más seguro. Pero yo no llegué a un punto de tener que agredirme verbalmente, porque uno no debe agredirse verbalmente. Para eso el español es rico en palabras. ¿Usted se acuerda cuando estuvo el ministro Cedesol aquí? ¿Qué dijo de Ana Paola Hall? Dijo cualquier cosa. Yo le dije, ministro, usted no es cualquier persona. Usted está siendo privilegiado por un gobierno donde lo ha puesto en una posición y no debe poner. Mire lo que pasó un mes después de lo que estuvimos aquí en este foro. Entonces yo lo mismo le digo, aquí estamos frente a dos ministros. No son cualquier persona. Son dos altos funcionarios de este gobierno. Son los principales que deben dar el ejemplo, Guayo. Y tú como empresario lo sabes. Yo en este tema quiero decirle, busquemos un punto de coincidencia. Y el punto de coincidencia es actuemos con tolerancia. Ministro Luther, antes de ir a la pausa. Bueno, hay un elemento que decía el señor Facusé sobre las maquilas que se fueron por el anuncio de la Ley de Justicia Tributaria. Nosotros quisiéramos, no, usted me está hablando que hablemos con argumentos, abogados, o sea, estamos... Pero no los tiene. Estamos con toda la tranquilidad, le estoy haciendo una pregunta, o sea, los argumentos deben de ser cuando usted esté de acuerdo, no. Pero sin gritar, sin agredir. No le estoy gritando, estoy con toda la tranquilidad posible, no lo estoy gritando, estoy haciendo una pregunta, una interrogante, o sea, ¿ya? Entonces, y el tono y el timbre no me lo tiene que regular, le estoy haciendo una interrogante, porque nosotros quisiéramos saber... Pero no es gritando que va a hacer valer sus argumentos. Abogado, no estoy gritándole, vamos a argumentar. Vaya. Argumentemos, abogado, ¿no? O sea, posiblemente usted no esté acostumbrado a mi tipo de argumentación, pero estamos argumentando. Entonces, con toda tranquilidad... Mire, yo fui maestro de la universidad y de varias haber sido maestro. Y estoy acostumbrado a ir a personas como usted. Yo también con personas como usted. Ya, estoy acostumbrado a ver maestros y podemos debatir y podemos hablar. Yo tengo una pregunta. Aquí, este gobierno ha tenido una inversión pública casi de 302 millones. Y las maquilas que se fueron... Cuando se anuncia la Ley de Justicia Tributaria, nos gustaría conocer los nombres de esas maquilas que se fueron cuando se anunció la Ley de Justicia Tributaria. Porque sí, de manera clara, lo manifestó el señor Facusé. A nosotros nos gustaría cuántas maquilas se fueron por el anuncio de la Ley de Justicia Tributaria, cuántas quizás se fueron porque disminuyeron las compras
de los productos en los mercados, por ejemplo en Estados Unidos. Nosotros hicimos un ejercicio que es una visita para ver desarrollo tecnológico en la empresa privada, y nosotros nos reuníamos en las plantas de maquilas y nos exponían los dueños de maquilas. Nos reunimos ahí en Choloma, fuimos a la maquila, por ejemplo, de Don Juan, y nos explicaba cómo ha bajado el proceso de las ventas en el mercado en Estados Unidos, ¿va? Y cómo eso también influyó algunos elementos. Entonces, de ninguna manera nos dijo de que eso era debido al anuncio de la Ley de Justicia Tributaria, ¿no? Entonces, son elementos, creo que igual podemos poner en la mesa, lo hablamos con la máxima tranquilidad posible, y que vale la pena de que el pueblo hondureño sepa que también hay una disminución en la adquisición de esos productos en el mercado, y que ese es uno de los elementos por los cuales también algunas maquilas se han marchado. Entonces, ese elemento sí, a mí me gustaría también llevarlo a la academia, a la palestra aquí, y que lo podamos ver. Y yo quisiera decirle, este gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha sido de diálogo abierto. La presidenta ha hablado con el sector privado, se ha sentado con el sector privado. Hemos visto las reuniones televisadas en San Pedro Sula, con la Cámara de Comercio en San Pedro Sula, allí mismo, que visitó hasta nuestra candidata en un diálogo abierto con el sector privado. Ahí, entonces, eso se ha visto en el país. O sea, y yo creo que el pueblo hondureño lo ha podido ver, y ha podido ver el diálogo que existe, y que ha sido abierta nuestra presidenta para el diálogo con el sector privado. Yo creo que ese elemento sí vale la pena que podamos ponerlo en la mesa. Bien, solo para una acotación. Cuando yo hablo de la cantidad de maquilas que se han ido, váyanse a El Salvador. Se trasladaron, y no fue por falta de demanda de Estados Unidos de los productos que se estaban fabricando ahí, y eso me consta. Se fueron porque no tenían seguridad jurídica aquí. Es decir, ustedes aparentemente como que no quieren ver el sol y se lo tapan con un dedo. Miren, la realidad es que la demanda en Estados Unidos más bien se aumentó y se fueron a fabricar a El Salvador. Pero nosotros queríamos que fabricaran aquí las cosas. Yo tuve una maquila, 1.500 trabajadores, y se fueron. Durante la crisis financiera internacional, eran 1.500 familias. Ahí sí hubo una demanda, en teoría, de que les bajó por la crisis financiera internacional. Ese es otro motivo. Yo he sido creador de empleo. Yo he sido una persona que desde mis padres, mi padre comenzó en el mercado Los Dolores a trabajar. No es que me han regalado el pisto, lo que hemos hecho lo hemos hecho a base de trabajo, y hemos pagado nuestros impuestos continuamente. Yo no he tenido ninguna exención, y así como mi persona han habido muchos, Lutre. Yo lo que estoy buscando es que tengamos un mejor país, y yo estoy seguro que ustedes también quieren un mejor país. Para eso trabajamos todos. Por eso, yo quiero, entonces coincidamos en qué debería de hacerse en Honduras para buscar los mejores derroteros. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo y hablando. Miren, disculpa, Raúl, si me estoy excediendo en esto, pero como tenés los anuncios que hacer, pero sí quisiera decirles algo. No, es que de eso viven las empresas. Yo vivo también de eso. Todos, sí. Claro. Entonces, miren, en el hipotético caso, ¿verdad?, que renunciara la Ana Paola Hall, hipotético, ojo, ¿verdad?, no estoy hablando de que se descontrola ese Consejo Nacional Electoral. Y podríamos entrar en un proceso para la sustitución de ella en el Congreso, que se necesitarían 86 votos, estaría libre, dispuesto a votar en el Congreso, que ha sido un Congreso errático, como lo hemos visto, uno de los peores congresos que hemos tenido en el transcurso de la historia, junto con otros, y no son los únicos. Estaría dispuesto el ala libre a votar por un sustituto o sustituta de Ana Paola Hall, o se prestarían al juego de decir no, y entonces sí perdemos el proceso electoral. Yo quisiera saber eso, si ustedes que tienen algún tipo de influencia con los diputados para actuar en forma del bienestar del país, bienestar de la patria,
Eso es lo que tenemos de estar hablando. Por eso dije, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Ojalá que no sea así, pero la realidad puede presentarse. El día de hoy es un día clave para Honduras. Y aquí tenemos que estar pendientes todos de qué es lo que va a suceder en el futuro. Que no paguen los mapas. Bien, vamos a continuar. Don Ives. Sí, mire. Pero yo les voy a preguntar algo. Los curas y los, dije al inicio, y los pastores dicen que van a hacer una marcha. Unos están a favor y otros están en contra. ¿Qué tanto va a dividir eso también a la sociedad hondureña? Dicen que ayer me decía una señora, no, que los cachurecos están llamando a que vayan a la marcha. ¿Qué tan conveniente ha sido eso? Mire, en su opinión. Raúl, yo tuve la oportunidad, solo en 2 ocasiones he hablado con Monseñor Nacha y me ha parecido un hombre que conoce todo el tema de sin ser hondureño. No, sí es hondureño. No, originario, sino bueno, que es naturalizado. Entonces él tiene una visión bien de la clase política del país y me gustó la actitud de él, porque él actúa como un verdadero hondureño. Al otro pastor que llegó en sustitución de, me imagino, de Belio, de alguien que dirigía esa confraternidad, no lo conozco, puedo decir de lo que dijo ahí, solo el hecho de sentarte la iglesia evangélica con la iglesia católica, ¿qué es lo que te dice ahí? Una gran tolerancia, que es lo que empecé hablando yo del tema, porque antes no había tolerancia, estamos divididos entre un grupo y el otro. ¿Qué es lo que significa? Que persiguen un fin común. ¿Qué es lo que se quiere? Que Honduras sea diferente. Yo creo que la clase, el clero siempre ha sido una clase, y una clase dominante en el país. No solo aquí, desde la época de Roma, cuando se estableció la democracia, el clero jugó un papel importante. Igual que el ejército, ¿verdad? Los grandes señores de la guerra siempre han tenido un papel importante. Y también los políticos, el Senado, ¿qué institución más? En el Senado se ponían de acuerdo hasta para poner impuestos o quitar impuestos. El problema es que cuando se cansaban de los que dirigían el Senado, los mataban o los envenenaban. Pero le voy a decir algo. Mire, en esas redes tienen un agarre. Unos atacando a la Iglesia Católica y otros atacando a los máximos líderes del Libre. Se va a ver en la manifestación. Yo creo que todo el mundo debería, excepto como lo dijeron los que concurrieron ahí, los que tengan un interés marcado y que puedan dirigir o pueda haber un conflicto. Yo creo que hay que dejar que la gente vaya. Yo, por ejemplo, me siento emocionado. Tito invitó a otra reunión, Rix invitó a salir también. O sea, aquí la libertad de locomoción es una libertad constitucional, ¿verdad? Yo lo que creo es que no se debe ir a estas cuestiones llevando agua al molino o chocando con la gente que va de buena fe, porque van a ir niños, van a ir madres embarazadas. Entonces, no es justo que vayan y que sean agredidas por cualquier grupo que tenga interés en desnaturalizar el contenido de la marcha. Yo creo que sí es bueno, porque cuando hay crisis es bueno que salga todo el mundo a presentar su solución. El problema es que aquí, cuando hay crisis, creemos que solo un lado tiene la razón, y eso no es cierto. Yo por eso dije, en un lado puede ser negro y en el otro lado blanco, y el problema es que no llegamos a la parte gris donde podamos nosotros consensuar. En este lado es negro. No me estoy refiriendo a él. Yo ya se lo dije a usted en el intermedio, que yo conviví con gente de color. Es un término igual, normal para nosotros. Bueno, pues, nosotros somos porque negros. si dijera que este lado es azul y este lado es rojo, me meten problemas. Pero hay que ponerle atención a esa marcha. Aquí está Luqui Medina. Solo quiero concluir, Raúl. Es que le quiero preguntar algo sobre eso. Va, bueno. ¿Qué motivó a sacerdotes y pastores a convocar esa marcha? No lo habían hecho, nunca. Esto es inédito. Correcto, nunca habían hecho. Se juntaron los evangélicos y los católicos. Nunca habían hecho eso. ¿Quién les fue a hablar? ¿Qué los motivó? O sea que se llamó el jefe católico y el jefe evangélico, se sentaron y planearon eso. ¿Por qué hacen eso? ¿Por el beneficio de Honduras? Ojo,
pero que eso no vaya a dividir más. Sí, Raúl, pero eso no quiere decir que un lado vio la intolerancia del otro lado y entonces dijeron, no, consensuemos. Es que Mire, hay intolerancia para mí de los dos lados. sí, pero ahora están consensuando. Yo creo que yo le dije ahora, hace unos minutos, que había tenido la oportunidad de hablar con Monseñor Náchez, que es el líder de la Iglesia Católica, y me pareció un hombre ponderado. Y además de eso, me pareció un hombre consecuente con las circunstancias del país. Y yo creo que eso es bueno. Pero al otro señor no lo conozco. No puedo decir si... pero lo importante es que hay consenso. Y en ese consenso la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica dijeron, bueno, hagamos una marcha por la tranquilidad, por la paz. Y yo creo que es bueno. Igual tiene derecho libre de hacer su marcha, tiene derecho el Partido Nacional, tiene derecho el Partido Liberal. Lo que no debemos es confundir los intereses de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. El señor que está aquí a mi izquierda, ministro, Hay dos. no, pero a mi izquierda, estoy a hablar de Luqui, él coordina la campaña y él lo acompaña en esa coordinación. Libertad y Refundación, ¿cómo recibió eso, Luqui? Eso fue, repito, hace una semana. ¿Cómo recibió que pastores evangélicos y sacerdotes católicos están hablando de una marcha? Les dicen que a los políticos que no vayan y se metan. El vicecanciller Torres dijo que él iba a ir a la marcha porque él es hondureño, el vicecanciller del gobierno. ¿Cómo recibieron ustedes esto? Mire, los llamados de la iglesia siempre hay que verlos en este país, sobre todo también entendiendo, primero, la credibilidad que tienen las iglesias y segundo, la feligresía que aglutinan, de la que somos parte. En particular, Raúl, yo nací en una cuna católica, fui educado por los sacerdotes en el Instituto Salesiano San Miguel, me casé y no es ninguna casualidad que mi aniversario de boda sea el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. Mis hijos son católicos y además también hemos llevado esta práctica personal a la función pública. Nos reunimos constantemente con representantes de la Iglesia Católica. Yo me reuní decenas de veces con mi amigo Juan López, asesinado por los intereses del extractivismo minero en el departamento de Colón y por la lucha por el saqueo en contra de los pueblos. No solo como líder ambientalista, también me reunía con él como delegado de la palabra. Y hace algunas pocas semanas me reuní también, y yo fui a San Pedro Sula, a reunirme con el Monseñor Leningham, porque entendemos que puede haber una relación en las decisiones de la Iglesia que ha defendido los recursos naturales. Gracias, David. Y que también ahora ha hecho ese llamado a la defensa de la democracia. Y entonces, si nosotros tenemos ese actuar, y además ellos han dicho, bueno, se les solicita a los candidatos que no sean parte de la marcha. Y yo no soy candidato, pero soy católico. Y entonces hay derecho a asistir. Tengo todo el derecho a asistir, a acompañar. ¿Va para la marcha? Vamos a ver cómo están las actividades ese fin de semana, pero tengo derecho. Yo tengo derecho, de eso estoy claro. No, pues, como católico. Es buen punto, él es católico. Yo también soy salesiano. No, yo también. Y además, le vengo explicando. Aquí somos nosotros. Oiga, y además vengo explicando. Trabajamos con la iglesia también para la función pública, para salir adelante, para solucionar los problemas, para el bien de la gente. Y la formación que nosotros tenemos como salesianos es buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así nos formaron y así hay que llevar el día a día. Entonces, ¿por qué nos van a excluir si no somos candidatos? Si hemos andado siempre con la iglesia. Una sugerencia. ¿No? Hemos andado siempre con la iglesia. Siempre hemos andado con la iglesia. La función pública se va a terminar, Raúl. Solo permítale el día que se termine. Sí, solo para que estén claros. O sea, no es que uno, por su calidad de funcionario, deja de ser católico o deja de practicar el cristianismo. Y además del cristianismo al socialismo no hay ninguna contradicción que nos haga avanzar en el proceso del bienestar común. Exigir elecciones transparentes es para el bienestar común. Y además también, bueno, la movilización del llamado de la iglesia está para el 16 de agosto. Y nosotros
realmente esperamos que la solución política para el Consejo Nacional Electoral se vaya dando en los términos de tiempo que están establecidos también en base al cronograma electoral. El 29 de julio debería estar adjudicado el sistema de transmisión de resultados electorales, el TREP, y así va avanzando día a día el cronograma electoral. ¿Me está diciendo que jamás es por ese pleito en el Consejo Nacional Electoral? Es también para las elecciones limpias y transparentes, ¿no? Sí. Es también para eso. ¿Cuál es la sugerencia? El llamado a la paz es para eso. De parte del Partido Liberal sacaron un manifiesto diciendo de que respetaban la opinión de del sacerdote y del pastor para efectos de que no participaran en esa como funcionarios del partido. Lo mismo hizo el Partido Nacional. Eso no quita ni pone de que puedan asistir a esa marcha. ¿Me explico? Eso no les excluye. Lo que sí no se quiere que vayan con pancartas definiendo a qué partido, porque no es una marcha política, es una marcha democrática en pro del país. Entonces, la sugerencia... Algunos del Libre, sí, y gente ya me está diciendo, es que los de la oposición, como no pueden juntar gente, han recurrido a eso. Va, espérate. ¿Por qué no sacan ustedes un comunicado donde digan, podemos participar? No vamos a llevar pancartas, no vamos a demostrar de que vamos a una manifestación política. Vamos en pro de la democracia. Ustedes pueden sacar un comunicado. Lo que podemos llevar son pancartas de Guadalupe Carney, ¿por qué no? Del padre Guadalupe Carney. No, espérate, disculpame. ¿Y del Monseñor Romero? No, espérate, no, a lo que me refiero yo, pancartas del partido. No, es que nadie está hablando de eso. No, es que yo creía que iba a ser No. Bueno, entonces, pero las lecciones de Guadalupe, esas son las que tenemos encarnadas. ¿Por qué no sacan un comunicado también igual que los otros partidos? ¿Para qué? Si es que nosotros no somos igual que los otros partidos. No, por favor. Nosotros vamos a convocar a la movilización y ya está la fecha establecida. El 1 de agosto y además es una movilización indefinida. No aceptan sugerencias, eso es malo, No, les estoy diciendo, nosotros no vamos con pancartas partidarias. No, ahí salió alguien es que ese es el problema. Es que cuando quieren... Mira esto del Libre. El problema es querer tomar actitudes individuales como que fueran totalmente partidarias. Eduardo, mira esto del Libre. Poneme ojo que me acaba de mandar el Grillo, Gilberto Ríos me acaba de enviar eso, que ya mandaron a hacer camisetas. ¿De dónde sacaron ese pisto? Pues ya mandaron a hacer camisetas. Poneme esa camiseta que me manda Gilberto Ríos. Vaya, agrandarla ahí, como es en Canal 8. Ahí tienen un zoom. Cristianos en resistencia. Oramos en contra de los fraudes, los golpes de Estado religiosos que le pegan a la corrupción y a eso me refiero. Hay personas a nivel personal, individual, de que pueden hacer manifestaciones, pero si hay un mandato del partido, de la dirigencia del partido, para que no hagan ese tipo de cosas, que crean controversia, crean conflicto, todo bien. Aquí estamos... Mire, cuando yo les decía de que éramos hermanos, que ustedes no me lo quisieron reconocer. Ni quiera. Era con la finalidad de que todos estamos buscando el mejor fin para nuestro país. Todos queremos lo mejor para Honduras. Y yo estoy seguro que ustedes también. Claro, unos dentro de una posición de gobierno, otros desde el lugar que nos toca hacer lo propio. Yo como empresario he tratado de hacer lo que... Yo sé que ustedes están tratando de hacer también lo mejor, pero cuando les estoy haciendo esa sugerencia es para que no politicemos algo que puede ser constructivo para nuestro país. Buscar esa hermandad entre todos los hondureños. Pero ese tipo de camisetas y cuestiones para demostrar de que, por favor, eso no cabe. Sí, mire, ¿cómo empezamos y cómo estamos casi concluyendo? ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que hay que tener un poco de tolerancia. El problema es que cuando nos volvemos intolerantes, las posiciones son contrapuestas. Uno en una esquina y el otro en otra esquina con guantes. Y el país no necesita eso. El país necesita que tengamos conciencia de lo que necesita el país. Este es uno de los países más atrasados del mundo, comparado con unos pocos. Lo que hemos tenido la oportunidad es de venir de abajo, salir de la universidad y ocupar cargos públicos importantes, debemos de darle gracias a Dios. Vi que aquí coinciden egresados del San Miguel, salesianos, católicos.
coincide con él que estudió ahí en un pueblo, yo estudié en otro pueblo. Es que el tema no es de dónde viene uno, sino para dónde va y cómo va a construir. Y no podemos construir destruyendo sobre las honras de las personas. Empezamos gritándonos y ahora ya estamos hablando como personas correctas, como debe respetarse los años, como debe respetarse la juventud. Ya vas con que yo soy viejo. Bueno, y yo creo que debería llenarte de honor. Pero me siento orgulloso. 82 años. Porque hay un montón de gente que no sabe si va a llegar o no va a llegar. Depende de su conducta y a veces de cosas adversas al tema. Yo creo que en esto ha hecho falta madurez. Miren, un Consejo Nacional Electoral que hay 3 jóvenes y que no hay un equilibrio entre los jóvenes, va a pasar lo que está pasando. Cada quien está en su esquina y está defendiendo esa esquina. Lo grave de ese consejo es que ha llegado a las ofensas personales y los temas no deben de ser personales, los temas deben ser nacionales. Si nosotros no aprendemos a debatir con argumentos, entonces no vamos a tener los resultados positivos. Y yo creo que este es el mejor ejemplo, este momento que estamos viviendo aquí. Yo creo que coincidimos en todos que queremos un mejor país, pero no lo vamos a lograr si nos ponemos los guantes de un lado y los guantes del otro lado. Ministro. Yo creo firmemente que la razón de ser de la iglesia, de esa iglesia cristiana que predica ese Jesucristo libertador, que vino aquí a la tierra a dar la opción por los oprimidos y por los pobres, que ese es el motivo de ser de la iglesia, defender los intereses de los desposeídos, defender los intereses de aquellos que son vulnerables y vulnerados. Y esa fue la acción de Jesucristo cuando llegó aquí a la tierra, cuando le llevaron la prostituta para ser apedreada, hasta el que estaba con ella tenía su piedra. ¿Y qué hizo Jesucristo? Fue ponerse a la par de la oprimida en ese momento. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesucristo con sanar las heridas de los enfermos? Pues esa es la misión del Cristo que vela por los derechos de los de rostro fundido, de los que sudan en las calles, de aquellos que no tienen voz, ¿no? Aquellos que no pueden estar en estos espacios como nosotros, ¿va? Aquellos que sudan allá, que no tienen que comer, que no tienen derecho a la salud ni tienen derecho a la educación. Así que la iglesia consecuente, esa es su acción, construir para aquellos desposeídos. Y lo dijo cuando vino Zaqueo y le preguntó si Zaqueo, y he cumplido los mandamientos, va de Zaqueo. ¿Qué le dijo? Reparta todo lo que tienes y déselos a los pobres, ¿ya? Y cuando vino el joven rico en la noche, en aquella noche donde él se camuflajeó, entró y le dijo al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquí, ¿has cumplido los mandamientos? Le dijo: Señor, los he cumplido al pie de la letra. Te hace falta una sola cosa, le dice. Ve, toma lo que tienes y empieza a distribuirlo, a repartirlo en los que no tienen. Aquel dio la vuelta y se fue. Y Jesús dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, dijo el Señor. Eso denotando que la misión del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, es la salvación. Y es esa salvación y la defensa de los intereses de los que no tienen, ¿no? Entonces, eso plantea el motivo de la iglesia, el motivo de ser de la iglesia. Por eso nosotros creemos firmemente y estamos de acuerdo con que en este país puede existir la marcha. Podemos ir a la marcha con todas las manifestaciones de cristiandad que nos caracteriza a cada uno de nosotros los hondureños. Unos en los que creen en un Cristo proveedor, ¿va? Como la señora que se levanta desde allá tierra adentro a moler el maíz para hacer la tortilla desde las 3 de la mañana para, mira, echarlas y bañar los 8 nietos y caminar 2 horas hasta llegar a la catedral a orar. Y aquel que también vive en otras condiciones, que se monta a su carro a las 8 de la mañana, se baña, ya está listo su desayuno y se va a orar al Señor, ¿ya? Al Señor que le provea posibilidad de hacer las transacciones, y la otra que le diga: Señor, provéeme el pan de cada día, ¿ya? Esa es la misión del Evangelio.
Esa es la iglesia consecuente que debe responder a los principios que dejó Jesucristo en la tierra. A ese mismo Jesucristo que lo asesinaron en ese tiempo. A ese mismo Jesucristo que lo llevaron al Calvario. Y que incluso Poncio Pilato se tuvo que lavar las manos porque le dijo, Jesús, pucha, decí que no sos vos. Y aquel tipo levantó así, apedreado, ya, mancillado, levantó la frente con firmeza y le dijo, Poncio, yo soy el Hijo de Dios, le dijo. Con firmeza le dijo a Poncio Pilato. Y ahí mismo, Poncio no halló qué hacer, se fue a lavar las manos y lo condenó a la hoguera. Ese es el Cristo que debe de predicar la iglesia consecuente con el principio de los más oprimidos. ¿Cuál va a ser la...? Me acaba de llegar un mensaje bien importante para efectos del diálogo. Es del COEP. Dice, Honduras positiva. Una nación solo puede avanzar hacia el desarrollo sostenible cuando existe diálogo genuino, respeto entre ciudadanos e instituciones fuertes que garanticen la estabilidad. Una democracia que promueve el diálogo, el respeto y la estabilidad es el cimiento del desarrollo sostenible de cualquier nación. Son palabras bien profundas, con un sentimiento bien noble. Y dije, lo voy a comunicar porque realmente que me impresionó ver que de parte del COEP están mandando un mensaje tan claro y preciso, que esto es lo que tenemos que tener nosotros los hondureños, diálogo. Miren, nosotros ahorita estamos pendientes prácticamente como quien dice de un hilo de lo que va a pasar hoy con Ana Paola Hall. ¿Qué sucede? Puede ser para beneficio. Pero si ella decide irse, ¿qué piensa usted va a pasar? Bueno, ahí ya depende del Congreso. Si ella presenta su renuncia, como dije hipotéticamente, pero se necesita el concurso de los tres y el sustituto que venga de parte del Partido Liberal tiene que aprobarlo el Congreso. Y si empezamos a especular que no van a nombrar del Partido Liberal, no sé, bueno, porque el mismo Marlon, sentado ahí donde está usted, dijo, si no tenemos los 86 votos. Bueno, es que a eso digo que estamos pendientes de un hilo, porque la democracia yo creo que debe de basarse en gran medida en el diálogo. Entonces, ahí es el concurso de todos los buenos hondureños para que saquemos adelante ese Consejo Nacional Electoral. Es parte de nuestro sistema. Aquí no podemos estar esperando que vengan de afuera a resolvernos los problemas. Tenemos que resolverlos nosotros los hondureños. Creo que tenemos suficiente capacidad de hacer las cosas bien. Hay gente que me dice, ¿por qué los gringos no toman cartas en el asunto? ¿Y que es que acaso nosotros no podemos resolver las cosas? Yo creo que sí. Y es por eso que estaba leyéndoles eso. Ese diálogo yo creo que es concluyente, necesario y puede fundamentar en gran medida un proceso de entendimiento entre todos los hondureños. Entonces, lo que puede suceder, dependiendo de la decisión que ella tome, puede encarrilar el país hacia un buen o mal derrotero. Yo sé que ustedes no quieren lo peor para Honduras, yo tampoco. Como vos decís, sos salesiano, soy salesiano, 11 años, y es más, en el kinder estuve en el María Auxiliadora, así que vengo desde allá. Pero a lo que voy es a lo siguiente, esos principios católicos, cristianos que nos inculcaron, nos deben de ayudar enormemente para comunicarnos mejor. Yo creo que eso que están haciendo ahorita la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica es muy bueno, buscar el entendimiento dentro de la gente. Una marcha pacífica, no están diciendo que van a ser revoltosos, pacífico, porque también ellos andan buscando el bien de toda la sociedad hondureña, no de ricos y no de pobres, de todos. Y eso es bien importante. Aquí no tenemos que estar haciendo esas diferencias que han sido parte del discurso. Yo lo entiendo, es parte de la política. Pero cuando uno ve las cosas ya en forma fría, ese distanciamiento no nos genera desarrollo, crea inestabilidad. Y esa inestabilidad hace que los más pobres sean los que sufran. Y yo no quiero que el pueblo siga siendo pobre. 63% de pobreza. Eso a mí como católico no me enorgullece.
Yo me siento apenado de decirte que somos uno de los países más pobres de América, y no digamos del mundo. Esos estadios de desarrollo, cuando hace 50 años, o no me acuerdo cuántos años, Singapur tenía el mismo nivel de Honduras. Y miren lo que ha pasado con ese país. Gran desarrollo el que han tenido muchos de los países del Asia. Y Honduras seguimos todavía en alas de cucaracha, que no sabemos para dónde vamos. Entonces, ahí el concurso de ustedes, el concurso de nosotros, el concurso de todo el pueblo hondureño, tiene que manifestarse en estas elecciones. Que Dios mediante, que sean libres, transparentes y democráticas. Y que ganen mejor. Sí. ¿Cómo ve? Vuelvo a repetir. Antes que nada, ¿Sí? mira, primera vez que me tomo un café sin azúcar y me gustó. Está bueno. Buen café, te felicito. No, a mí es de César Rosenthal. Es bueno, la gente pide el café. Buen café. Entre paréntesis. ¿De dónde, cómo ve Libre esto? ¿Un ataque de las iglesias ante el Libre? Para nada. ¿Cómo lo ven? Para nada. Que a nosotros nos mueve la fe, nos mueve la convicción, pero también nos mueve la realidad material heredada en este país. Ese dato que hoy está de pobreza por encima del 60%, pero que cuando inició el gobierno era más del 70%. Y que con la inversión pública del gobierno, de la presidenta Xiomara Castro, 302 mil millones de inversión pública que han quedado plasmados en este país bajo diferentes formas. Los hospitales en construcción, las escuelas, las carreteras, el bono tecnológico, las 900.000 familias que no pagan energía eléctrica, los 900.000 más pobres. Esos pobres que el mismo Sermón del Monte ya mencionaba como los bienaventurados. Hablaba de los bienaventurados, de los pobres, de los que lloran, de los desconsolados, de quienes han ido quedando sin misericordia, pero además también de quienes exigen paz, justicia y respeto. Para ellos las bienaventuranzas, pero más que esperarlo en la vida eterna, la realidad material nos obliga también a trabajar aquí en la tierra, y las decisiones que tomamos son precisamente en beneficio de esas grandes mayorías, en beneficio de toda la población. Aquí los subsidios para los combustibles no tienen ni color político ni tinte religioso. Aquí los beneficios para la producción y para los préstamos blandos no tienen ni tinte político ni tienen segregación religiosa. Aquí los beneficios del gobierno de la presidenta Castro, que la gente aplaude, acompaña y además se compromete de convicción a que sigan siendo realidad en el gobierno de la próxima presidenta, Rixi Ramona Moncada Godoy, son sin voltear a ver a quién, es haciendo el bien. Esa es la tarea, esa es la función pública. No hay ningún ataque. No puede haber tampoco mal querer a nadie en los corazones de un cristiano. Y yo reitero, no hay contradicciones entre el cristianismo y el socialismo. Hemos sido educados como buenos cristianos, como honrados ciudadanos, y así seguiremos avanzando con las decisiones de un gobierno que trabaja para 10 millones de hondureños y no para 10 familias. Sí, yo comparto plenamente este principio que lo ha predicado con el ejemplo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, de llevar obras allá, por ejemplo, ¿no? Obras de infraestructuras, por ejemplo, en caminos, sin tomar en cuenta que esas son las regiones donde se está sacando mayor votos electorales, ¿ya? Entonces, y allí va el pavimento. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy de la comunidad de San Pedro Tocamacho, en la Mosquitia de Honduras, en el municipio de Juan Francisco Bulnes. Eso ahí no hay luz, no hay electricidad todavía. Pero la comunidad que queda después, más allá de la Mosquitia, se llama la comunidad de Batalla y Coyoles. Y fíjese que alguien se preguntaba, ¿y por qué vinieron a pavimentar aquí? ¿Qué es lo que pasa por aquí? ¿Entiendes? Ahí existe una plusvalía social. Gentes
vidas humanas que hay que dignificar. Y ahí se fue a pavimentar. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Sí, porque siempre aquí, la historia ha sabido, hay que pavimentar hacia donde va la casa del patrón o donde pasan los productos, ¿no? Donde pasan los productos hacia el mercado. Pero hoy también tenemos una población que hay que dignificar, que existe una vida que hay que darle el valor humano que tiene. Hoy yo vine para esta mesa, compañero Raúl, porque me avisaron a medianoche y yo estaba en Iriona. Iriona. Este es uno de los municipios, el segundo municipio más grande en Honduras y no tiene ni una tan sola comunidad electrificada. Pero el 70% de su territorio está usurpado por la palma africana. ¿Ya? Y tiene las peores carreteras que pueden existir. Yo me vine ayer 13 horas para llegar aquí. Llegué, le dije a Luqui, me voy a bañar, ¡pum! Y llegué aquí directo. Pero a ver, hoy mi gente del municipio de Iriona, hoy ya se electrificó Río Miel, ya se electrificó Punta Piedra, y ya se electrificó Cusuna, un sueño de más de 200 años, compañero. O sea, y hoy allí avanzamos en la construcción del primer hospital popular garífuna de Honduras, allí a los pobres, ahí donde están las fibras neurálgicas de la pobreza. Nosotros hoy venía, y yo allí llegué el día sábado de la Mosquitia de Honduras, donde los pescadores estaban presentando su queja, porque los industriales que recogen 750,000 libras cada 15 días de productos del mar, hoy le han impedido a ellos, con sus 60 embarcaciones de motores de 15 fuera borda, poder recoger el 1% para el sustento de su familia. Esa es la realidad. Yo creo que, y esa es por eso la propuesta del buen cristiano y de la iglesia consecuente, siempre debe ser a favor de los oprimidos. Y creo que en consecuencia abrazamos esa caminata. Nosotros, yo, mi familia es cristiana, mi madre, mis hermanos, un pastor, mi mamá. Y hemos tenido esa consecuencia del Evangelio, pero con la claridad de que el Evangelio debe de responder a los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Me están haciendo una pregunta que como doctor Luther estudió en Cuba, que si practica la santería, me dicen. Sí, ¿se practico? La santería. No, soy garífuna, orgullosamente. No, eso es lo que me están preguntando, que le pregunte, por eso le pregunto. Soy garífuna, orgullosamente, soy cristiano, creo en la espiritualidad profunda de mi pueblo, ¿ya? Hablo garífuna, escribo garífuna, bailo garífuna, ¿ya? Y creo en la espiritualidad de mi pueblo. ¿Sí? Dios me hizo a mí garífuna. ¿Y fútbol le hace o no? No, claro, también al Pero fútbol. no practica la santería. Yo debería, no. La santería es un concepto eurocentrista, ¿ya? Que se deriva de la ignorancia del concepto espiritual del pueblo garífuna, ¿ya? Entonces, acusan a los procesos que desconocen como santería. Entonces, yo podía explicarle hoy, ese sería otro programa para entender que Dios me hizo a mí garífuna. No puedo dejar de ser garífuna para convertirme en otra persona y agradar a Dios. Debo de llegar a Él como garífuna. Una pregunta, porque yo estuve en radio un montón de años. Tuve el honor de dirigir HRN en más de una década. Ahí te conocí. Sí. La gente, santería, cree que es brujería. Sí. Me están preguntando que si es brujo el hombre. No, yo lo que me manda. Sí, para que la gente entienda. Sí. Y pregunta si es hombre de ciencia también. No, claro. Usted es un hombre muy preparado. Pero yo aprendí en la radio y con Manuel Villeda, don Manuel, que lo saludamos hasta Miami, de que la gente hay que explicarle para que la persona más humilde entienda. Aquí al hombre le están preguntando si es brujo. ¿Sí? Y ya les dijo que no. Bien, vamos a la parte final del programa. Don Eduardo, ¿qué espera que venga en los próximos días? Hoy, vamos a ver si es cierto de que Ana Paola tomará hoy o no su decisión. El viernes pasado que se iba a reunir con la RAI y al final, el jueves, no se había reunido. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver esa marcha, vamos a ver cómo sigue el proceso electoral, cómo sigue lo de la biometría y todo lo que tienen que hacer el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué espera?
Yo lo que espero es que todos los partidos políticos se sienten a dialogar en pro del beneficio de Honduras. Van a haber intereses encontrados definitivamente, pero si todos tenemos una visión democrática para resolver los problemas de un proceso cercano, que hasta faltan 4 o 5 meses para ello, podemos cambiar las cosas. Y entonces esa inquietud que tiene el pueblo hondureño nos puede llevar a mejores caminos de desarrollo. Pero mientras esté este impasse, para comenzar, paralizadas las inversiones, paralizado el Congreso, paralizado el gobierno. ¿Y los empresarios qué? ¿A qué duda? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que a mí me pregunta la gente. Porque están preocupados por el futuro de Honduras. Y ahí es donde tenemos que hacer y recapacitar. Y digo, todos los partidos políticos tienen que sentarse, dialogar. Comenzamos nosotros discutiendo bien fuerte y ahora estamos dialogando. Y eso es lo que debemos de hacer los hondureños. A eso me refería yo cuando les decía de que todos éramos hermanos. Que me lo malinterpretaron desafortunadamente, pero es porque nosotros todos queremos el bien común. Ahí están revueltos unos parientes suyos. Bueno, que estén revueltos, pero a la hora de la hora tenemos que actuar en forma inteligente, no por un acto personal, no por un interés, es un interés patriótico el que tenemos que tener. Honduras es un país con muchos problemas y si los acarreamos esos problemas, si los multiplicamos, peor va a ser. Y esa gente de la garífuna, como tú decías, es la que también más va a estar padeciendo, porque no van a haber los recursos para ayudarles. Y no solo ellos, si a nivel nacional, cuando yo les decía 63% de pobreza y casi un 40% de indigencia, eso no es para que nos pongamos una medalla en la solapa del saco, eso es para sentirnos vergonzosos de lo que está pasando en Honduras. Es un país bello, bellas plazas, playas, hermosos paisajes, suficiente agua, que se necesitan hacer un montón de procesos de desarrollo. Y eso lo tienen que hacer los gobiernos, gobernantes con futuro, que vean al país con otros ojos, no con un interés de partido, sino un interés de nación, un interés hacia dónde quieren llevar a Honduras en un proceso no anárquico, sino de desarrollo y de entendimiento entre los hondureños. Gracias, don Eduardo Facusé, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ministro Luther, sus mensaje final. No seré menía Raúl lo hago bichu ni bula le no lo guayano si alejama ni chugrigia mos guanyuru ni guamalali lo wagan bunua. Orgulloso de ser garífuna en mi lengua garífuna, quiero darte el agradecimiento por esta oportunidad y decirte que los pueblos hoy se han levantado para que su voz sea escuchada, orgullosamente en mi lengua. Sereme, Gracias al ministro de Ciencia y Tecnología, también con nosotros esta mañana, Luther Castillo. Le cumplí lo que me mandó a pedir con Alexander. Gracias, abogado Disco, a su mensaje final. Mira que lo hago que es riado. Le cumplí, ¿sí o no? Sí. Con creces. Sí. No, gracias también, Raúl, por invitarnos a este programa. Siempre hemos venido con una actitud positiva, queriendo construir para una mejor Honduras, para que nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos tengan un país mejor al país del cual nosotros vivimos. Yo creo que un tema importante es la tolerancia. El problema es que hemos llegado a ponernos los guantes en una esquina y en la otra esquina. Entonces no tenemos tolerancia. El otro tema es que no hay madurez. Sí, de repente elegimos las personas que no tienen la madurez suficiente precisamente para dirigir, para ser los ejemplos, no tienen la madurez y cualquier cosa no se toma con un análisis crítico, sino que se toma con una actitud o negativa totalmente o medio negativa. Yo creo que el país necesita de buenos interlocutores, porque ya dejamos de creer en los hondureños, es decir, la gran mayoría, aunque les hablen garífuna o les hablen inglés o les hablen francés, siempre va a haber aquí un tema de que la gente no confía. ¿Verdad? Hemos llegado a desconfiar de los hondureños. Ya, por ejemplo, yo recuerdo con cariño al doctor Ramón Custodio López, que era un hombre que en aquel momento no se miraba
muy bien por algunas partes del gobierno. Nos tocó junto, igual que con Gautama Fonseca, que aquí no ha habido un hombre que maneje mejor la ironía que con el abogado Gautama Fonseca. Se sentaba y aquí estuviera muerto de la risa. Hablaba Gautama. bien suavecito. Sí, Pero entonces dejaba ir. Gautama tenía, yo recuerdo una vez le dije, doctor, le digo, ¿y usted por qué no ha hecho su examen de notario? Hay una oportunidad para que... Mire, es que si yo voy a hacer ese examen de notario, voy a aplazar a todos los magistrados. Y entonces era una parte de soberbia también, ¿verdad? De orgullo y de soberbia. Y en este tema yo creo que nada de eso abona. Cuando uno habla con soberbia, yo creo que lo importante es hablar con argumentos. Los argumentos votan cualquier cuestión. Y eso así se dijo cuando se cambió el Código Penal de Honduras, de un sistema que veníamos trayendo desde 1905, cuando lo hicimos oral y público. La gente no creía, ahora la gente tampoco cree, pero por lo menos le da la oportunidad a la gente que se lleve una mejor impresión. Aquí necesitamos interlocutores, buenos interlocutores en la Comunidad Económica Europea. Me parece que la OEA es un buen interlocutor. Si hubiera un grupo de ONG o de instituciones con las iglesias que pudieran ser buenos interlocutores, yo creo que tendríamos un poco de paz. Hemos perdido la paz social y la hemos perdido porque ya no podemos ni andar tranquilos por la calle como nos pasaba, que aquí veníamos en 1970 y todos nos conocíamos. Por eso yo les dije que había conocido, desde antes conocí a Mel Zelaya. Iba a jugar ahí a la colonia de la Campaña porque ahí vivía Xiomara. ¿Y quiénes vivían ahí? Gente de nivel medio que lo que hacía era construir, gente del Partido Liberal y del Partido Nacional. O sea, aquí se habla mucho de ese tema del bipartidismo, y todos somos del origen del bipartidismo. Estoy seguro que el papá de Lucky, no sé en el caso suyo, porque la gente de por esa zona más bien tendía por el Partido Liberal, no querían al Partido Nacional. O sea, somos producto de lo que el país está construyendo. Y nuestros nietos van a ser de producto del país que vamos a construir nosotros. Yo no creo de conflictos, debemos de llevarlo al tema donde nos tengamos que poner los guantes, ni tengamos que gritar. Yo creo que el tema es con argumentos, un argumento sólido, un argumento que diga, ¿por qué no queremos esto? Pero como no creemos en nosotros mismos, ni entendemos que nosotros somos la solución, entonces buscamos ayuda en otros lados. Y yo creo que en este momento la comunidad internacional es la única que nos puede ayudar para que un proceso, y hemos vivido los procesos donde la comunidad internacional ha participado y lo ha hecho muy bien. Abogado, nada más que el que le mandó la pregunta, que si yo era brujo por estudiar en Cuba, ese no piensa así. Pero ahí no pudo decir que yo estudié en la Universidad de Harvard. Tampoco pudo decir que yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Padua, en Italia, donde estudió ahí dio clases Nicolás Copérnico en 1532 y en 1523 Galileo Galilei. Ni pudo decir que yo acabo de defender mi tesis doctoral en ciencia en la Universidad de La Habana. Sí. Pero sí relacionó, mire sí relacionó la brujería con mi persona. Entonces, eso tampoco piensa de esa manera y yo comparto con usted. Y ahí yo le doy la razón. Sí, claro. Sí, por eso. Y yo he dicho y he repetido en este programa por tercera vez, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. O sea, uno puede ir a cualquier parte del mundo y hacer, pero si la actitud no es la actitud correcta, eso de decir, no pasó la universidad por ello. Yo cierro con esto, Raúl. Mire, yo no tengo miedo de venir a estos foros, que la gente grite, que diga que este, que el otro, que usted. Porque mi formación no es así. Mi formación es diferente. Es una formación donde lo que buscamos es el equilibrio. O sea, que entre lo rojo y lo azul haya un color violeta. Entre lo negro y lo blanco hay un color gris. Pero si nosotros no llegamos a esas zonas, difícilmente vamos a poder sacar el país. Y a mí me gusta compartir con ellos. No había tenido la oportunidad. Yo ni tan siquiera ejerzo y no voy a los ministerios. Primero, si no me recibían los de mi partido, no digamos los del partido contrario. Lo vamos a recibir. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Le voy a dar un tour por el Gracias, abogado. Antes de cerrar con el ministro Luther, me dice el comisionado presidencial Giovanni Domínguez. Qué excelente foro. Saludo a los panelistas. ¿Qué pretende el COEP y las iglesias? Se pregunta. ¿Movilizaciones de los religiosos? También se pregunta. ¿Por qué no las hicieron contra el golpe de Estado militar que asesinó la democracia, mató líderes de la resistencia y destruyó la institucionalidad de Honduras? ¿Por qué no se movilizaron contra la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández? ¿Por qué no lo hicieron contra el fraude del 2017
que asesinó 63 jóvenes que protestaban en favor de la democracia. ¿Qué pretenden ahora cuando piden a los políticos cristianos no asistir? ¿Es para sustituirlos? Ojalá que venga lo mejor para Honduras. ¿Nos vamos, ministro? Muchísimas gracias, Raúl. Gracias al pueblo hondureño por acompañarnos hasta acá. Yo quisiera cerrar con una reflexión que nos dejó el Papa Francisco, escrita en una de sus 2 encíclicas, en la encíclica Fratelli Tutti, y él habla sobre las luchas legítimas y el perdón. Y dice, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Vamos a seguir avanzando con la bendición de Dios, con el ejemplo de Cristo Redentor y conscientes de la realidad material heredada que necesita profundizar los procesos de cambio en este país que solo son posibles con el socialismo democrático. Gracias al ministro del Ambiente, Luqui Medina, también coordinador de la campaña libre. Mucha gente me empezó a escribir cuando inició el programa. Raúl, pará ese pijeo que tienen ahí, controla eso, mira qué guayo está bravo. Mira, Raúl, de la izquierda, de la derecha, del centro, de todos lados me están hablando. Pero como tengo alguna experiencia, yo sabía que el programa iba a terminar bastante bien. Que tengan buena semana, así está la política en Honduras.